Dios lo bendiga en este día. Gloria a Dios. Damos al Señor por este día hermoso que Él nos ha dado, dando la honra, la gloria a Él para siempre. Gloria al Señor. Bueno, estamos aquí una vez más compartiendo la palabra de Dios y estamos creyendo y orando que sus vidas estén siendo bendecidas por Dios. Acordémonos que el Señor dijo en su palabra que sin Él nada podemos hacer. Ah, yo creo que es un tiempo de acercarnos a Dios, es un tiempo de buscar a Dios, es un tiempo de reconocer que sin Él nada podemos hacer. En este día vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer unos versículos y vamos a ver aquí en esta porción de la palabra de Dios sobre un profeta. Nos va el escritor por medio del Espíritu Santo que Dios usó a escribir este libro de Lamentaciones. Fue el profeta Jeremías. Y le voy a decir que sí era un tiempo difícil, pero también nos va a decir aquí la palabra de Dios qué es la única respuesta para lo que estaba pasando en ese tiempo y también en relación a lo que está pasando hoy en día. Con todo lo que está pasando, hay mucha gente confundida, hay mucha gente que vive insegura, hay mucha gente que vive realmente sin paz en sus vidas. Pero vamos a ver aquí, vamos a aprender ciertas cosas importantes, principios importantes de la palabra de Dios. Y recordemos que la palabra de Dios ha sido escrita para enseñarnos sobre el pasado y que podamos aprender sobre el pasado también y que nosotros podamos hacer decisiones buenas en la vida y así hacer decisiones buenas y ser bendecidos por Dios. Vamos a leer, pero antes vamos a orar y dar gracias al Señor y vamos a encomendar este momento que vamos a traer la palabra de Dios a nuestras vidas. Oremos. Señor, te damos gracias en este día por tu palabra. Venimos delante de usted pidiendo que usted nos ayude, que usted nos enseñe, Señor. Que usted, Padre Dios, Señor, nos revele, Señor, su palabra tal y como es, Señor. Sea usted el que hable, sea usted el que su pueblo mire, Señor. Yo no puedo hacer nada, Señor. Habla nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Y que después del mensaje, Señor, podamos salir fortalecidos espiritualmente, que es lo más importante, Señor. Y que nuestras vidas, Señor, Padre Dios, tengan un anhelo, una hambre por usted aún más, Señor, en nuestras vidas. Sabiendo, Señor, que usted es la respuesta, Señor, para todo, Señor. Gracias te damos, Señor, te bendecimos y te damos la honra, la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Bueno, vamos a entrar en la palabra de Dios y vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para nuestras vidas en este día. Vamos a ver aquí en el libro de Lamentaciones lo que nos está, lo que nos va a decir aquí este profeta Jeremías. Lamentaciones es un libro que fue escrito por Jeremías. Jeremías era un profeta el cual Dios levantó en un tiempo muy difícil en Israel. Y le digo difícil porque era un tiempo donde el pueblo de Dios, Israel, empezó a olvidarse de Dios, empezó a hacer a Dios a un lado. Eran bendecidos por Dios, estaban en la tierra donde fluía leche y miel. Quiere decir que era una tierra fértil, era una tierra que daba vegetación saludable, era una tierra bendecida por Dios. Y lo que pasó es que no valorizaron todo lo que tenían. Y qué triste que cuando uno es bendecido por Dios, uno es ayudado por Dios, porque realmente sin Él nada podemos hacer. Ah, Uno se empieza a olvidar de Dios, uno empieza a, a poner a Dios a un lado. Y déjeme decirle que todo eso tiene consecuencias. Y no es que Dios quiere controlar nuestra vida como robots, sino que Él quiere que yo y usted disfrutemos de la vida que Dios nos ha dado. Pero la única manera en la cual yo y usted vamos a disfrutar de esta vida va a ser
de acuerdo a la palabra de Dios. Dios nos enseña sobre lo bueno y lo malo. Dios nos enseña los caminos correctos, los caminos incorrectos. Y cuando yo y usted escogemos caminos correctos, escogemos esas decisiones buenas, entonces seremos bendecidos por Dios. Pero Dios tiene que ser primero en nuestras vidas. Lamentaciones es una carta de donde hay 5 cosas que nos hablan, 5 principios que vamos a ver aquí importante. Y Lamentaciones es el profeta está desahogando su corazón por todo lo que miró. Él estaba en el tiempo donde Israel estaba prosperando, donde Israel estaba siendo bendecido por Dios. Miraba las gentes que iban al templo, que iban de compras con su familia. Lo miró Jeremías en un tiempo donde estaba prosperando, pero también miró donde ya quedó sola, quedó Israel casi destruido por los enemigos. Y ahora aquí está deshogando su corazón, es decir, llorando, como es como una carta de un funeral, donde él está hablando sobre ciertas cosas. Y vamos a ver 5 puntos importantes aquí sobre esta carta, esta porción de la palabra de Dios. Primeramente, como le dije, hay 5 cosas que nos hablan aquí en esta carta. La primera es la ciudad, es Jerusalén. Y mire lo que dice aquí la palabra de Dios en capítulo 1, versículo 1 de Lamentaciones. Capítulo 1, versículo 1 dice así: ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Ahora, vamos a seguir el versículo 2. Dice: amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todas sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Vamos a parar ahí nomás versículo 1 y 2, porque creo que con estos dos versículos llegaremos al punto. Aquí, el primer punto que está hablando aquí la ciudad de Jerusalén está diciendo: mira cómo ha quedado esta ciudad populosa, esta ciudad donde había mucha gente, donde la gente viajaba, donde la gente iba de compras, donde la gente iba con su familia de viaje, donde la gente iba de aquí para allá, donde había mucha gente, y ahora he quedado sola, dice ahí la palabra de Dios. Ahora he quedado como viuda, dice, y ahora lloro con lágrimas, aún de noche, y, llegan a mi mejilla. Es decir, que continuamente está llorando. Dice que sus amigos le faltaron, no había nadie que le podía ayudar. Qué triste, como le dije al principio, es cuando una nación se olvida de Dios, de una nación donde continuamente pone a Dios a un lado y no se acuerdan de Dios. Y esto fue lo que pasó aquí, esto fue la consecuencia de una nación que se olvidó de Dios, que quiso poner a Dios a un lado. Ahora, déjeme decirle que Jeremías era levantado por Dios y les profetizó al pueblo de Dios. Continuamente les estaba declarando y hablando de las cosas de Dios, pero no quisieron escuchar la voz del profeta, no quisieron escuchar la voz de Dios. Ahora ha quedado sola. Estamos ahorita viviendo en tiempos bien difíciles. He estado mirando yo sobre, en veces no todo el tiempo, pero en vez si me pongo a ver qué es lo que está pasando en ciertas ciudades, me pongo a ver cómo la ciudad he escuchado como la ciudad de Portland, cómo se han levantado muchos escándalos y cómo han querido a golpear policías. Y debe decirle algo de los policías.
Tenemos que honrar a los policías, aunque yo sé que hay algunos que no siguen las leyes, y Dios va a juzgar a esos, pero no por uno, todos son iguales. Y eso es un error de la sociedad hoy en día, que por una persona, por un actor de un policía, todos pagan, y no todos son así. Y yo soy un testigo de eso, y le puedo decir que yo recuerdo una vez donde yo era joven, yo necesitaba ayuda. Estaba yo en la ciudad de Tijuana, y sabe que un día me faltaba dinero, no podía agarrar un taxi, no podía usar, agarrar el autobús que se usaba. No tenía yo mucha dirección, necesitaba yo dirección como llegar a la casa de mi abuelita. Y yo recuerdo que yo caminando ya en la noche, miré a un policía y le pedí ayuda. Le dije, hey, ¿por dónde queda esta colonia? Y ya me dijo, oh, pues sabes que te vas a subir aquí a vas a seguir. Y ya me dio dirección. Y también me dijo, te falta dinero. Y le dije, sabes que no tengo. Y él sacó de su bolsa y me dio dinero. Y a mí dio más que suficiente, hasta me sobró cuando llegué a la casa de mi abuelita. Pero él fue uno en mi vida, yo creo que yo tenía unos 12 13 años, quizás 12, que me ayudó. Y usted sabe que muchas veces en México dice, ay, que los policías corruptos. Sí, pero no todos. Y eso es lo mismo para todo policía. Se debe de honrar a los policías, porque dice la palabra de Dios que han sido puestos ahí la autoridad por Dios. Y le digo eso para que no creamos todo lo que sale de las cosas que salen de la televisión. No todos son así. Pero le digo todo eso porque hay algunos que hoy en día quieren terminar con la policía, literalmente deshacernos de la policía, la cual trae protección, la cual trae ayuda. ¿Qué mente hasta dónde ha llegado la mente hoy en día? Y le digo eso porque en Portland lo que está pasando, quieren deshacer con la policía, están aventando piedras, cosas a los policías. Y hay un escándalo, tanto que ya los negocios de ahí ya se quieren salir, y lo que va a pasar es que se va a quedar sola. Pero más que todas las consecuencias de una nación que se olvida de Dios. Y esto fue lo que pasó en Jerusalén, en Israel. Se olvidaron de Dios, y dice que ha quedado sola. ¿Qué pasó con esa ciudad populosa? He quedado como viuda, dice Jerusalén. He quedado con lágrimas en mi mejilla. Mis amigos me han dejado sola. Aquí vemos que la ciudad habla y dice, ¿qué pasó? Las consecuencias de olvidarse de Dios. Ahora, en el capítulo 2 nos dice ahí la palabra de Dios, que Dios ahora es el que habla aquí. Versículo 1, y no vas a leer todos los versículos. Usted, cuando tenga tiempo en su casa, lea todos estos versículos de cada capítulo. En el versículo 1 dice, ¿cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Vamos a parar ahí. Es fuerte aquí lo que está hablando aquí el Señor. Y muchas veces hablamos de la gracia, de la misericordia, de la paciencia de Dios. Hablamos de qué bueno es Dios, y Dios es todo eso. Es misericordioso, es bueno, es grande en perdonar. Pero déjeme decirle que también la palabra de Dios nos dice que Dios es un Dios justo. Es un juez justo. Y es cierto que Dios tiene paciencia, más grande que yo y usted combinados, que todo el mundo combinado. Déjeme decirle, tiene más paciencia que
más allá de lo que usted y yo podemos imaginar. Dice la palabra de Dios que Dios no quiere que nadie se pierda y por eso Él tiene paciencia con los seres humanos. Pero déjeme decirle que Dios también tiene una línea. Jeremías nos dice que predicó alrededor de 40 años. Advirtió al pueblo de Israel, acérquense a Dios, no se olviden de Dios. Algunos de ustedes quizás, o cuántas veces todos nosotros nos han invitado a la iglesia, nos han hablado sobre las cosas de Dios y lo hemos puesto a un lado, lo hemos rechazado. Como nación no se hable. ¿Cuántas veces hemos dicho que la nación ha sido fundada en principios de Dios y cuánta gente sigue rechazando a Dios? No queremos a Dios en las cortes, no queremos a Dios en las escuelas, no queremos a Dios en nuestras vidas. Separemos a Dios de nuestras vidas, declaran y dicen. Dice, separación entre el Estado y Dios, la religión. Pero no saben o no entendemos que sin Dios no podemos hacer nada. Aquí Dios hablando sobre el furor. De seguro que la gente estaba aquí segura que nada iba a pasar. Estamos en el país más grande del mundo, más poderoso, y mira las cosas que están pasando. Y no es, algunos están echando la culpa al presidente, a políticos, a la religión. No, ¿sabe qué es el principio de todo esto? La raíz de todo esto es nuestra separación de Dios. Es poniendo a Dios a un lado. Y no nomás esta nación, toda nación que se olvida de Dios. Si hay algo que debemos de ver hoy en día es de que debemos de acercarnos a Dios, no alejarnos de Dios. Aquí el principio 2 que vemos aquí es que Dios habla y habla de su furor. Ahora, si usted y yo seguimos leyendo y si usted lee, quedó tan triste la situación de Jerusalén que dice, va a leer usted que llegó un tiempo donde las madres, y esto es fuerte, que las madres estaban comiendo los cuerpos muertos de sus hijos. Qué triste es olvidarse de Dios. Esto fue la consecuencia de una nación que se olvidó de Dios. Y aquí habla Dios del furor de Dios, del juicio de Dios. Creo que ahí hemos agarrado el punto importante sobre esta voz de Dios. Número 3. Aquí vemos el profeta hablar, Jeremías. Y dice, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y se revolvió su mano todo el día. Ahora aquí el profeta hablando y él diciendo, yo miré todo esto. Yo miré las tinieblas y no la luz. Yo miré el látigo del enojo, el juicio de Dios. Yo miré la mano de Dios en su furor en el día de juicio. El profeta aquí llorando, y por eso se llama lamentación, está llorando sobre todo lo que él miró. Recordemos que él estaba ahí donde la ciudad estaba prosperando, donde la ciudad estaba bendecida. Se olvidaron de Dios. Y ahora dice, yo miré todo esto. Yo he mirado las tinieblas, yo miré todas estas cosas terribles que están pasando en Jerusalén. Ahora quiero que entiendan muy importante aquí. Jeremías era el hombre de Dios. Lo rechazaron, lo castigaron, la gente lo golpeó, lo metieron en prisión, lo rechazaron, lo tomaron como una fábula, como nada al profeta de Dios. Pero en todo eso, y aún vino los enemigos y quemaron las ciudades, los muros,
se llevaron muchos cautivos, mataron a mucha gente. Pero déjeme decirles que Jeremías fue el único que fue protegido por Dios. Fue el único que Dios guardó en todo esto. Cuando llegaron los enemigos para deshacer a Jerusalén y destruirla, ya lo conocían a Jeremías. El rey de Babilonia dijo, a él no lo van a tocar. Dio orden a sus soldados, a él no me lo toques. Fue el único que fue protegido por Dios. ¿Qué le quiero decir? Que Dios es nuestro único amparo, nuestra única ayuda. Él es el único que nos puede proteger y guardar en medio de lo que pase. Pero Jeremías fue usado por Dios y fue permitido por Dios mirar todo esto, miró la prosperidad de Dios y miró el juicio de Dios. Y ahora aquí nos habla y él nos dice, estoy mirando las tinieblas, el látigo de Dios, del enojo de Dios, el juicio de Dios. Y estoy triste, mi corazón está lleno de tristeza. Esto nos habla que el juicio de Dios es verdadero, pero también que la protección de Dios es verdadera. Él va a guardar a los suyos. Este día, si tú no conoces al Señor Jesús como tu Señor y tu Salvador, es tiempo de acercarse a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Número 4, vamos a ver número 4, el capítulo 4, ¿qué es lo que dice aquí? ¿Quién habla aquí? Ahora aquí lo que habla es la causa porque ellos, el pueblo de Dios se olvidó. Las cosas materiales hablan aquí. Dice, ¿cómo se ha ejercido el oro o el valor se ha perdido? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Las piedras del santuario están esparcidas por las ejurciadas de todas las calles. O así es que el valor del oro se ha perdido. Todo lo que tenía valor está destruido. Ya no tiene valor ahí en Jerusalén, en Israel. Y hablan las cosas materiales porque en esto fue lo que confiaron los hebreos, los hijos de Dios, Israel. Pusieron su confianza más en las cosas materiales que en Dios, el que da las cosas materiales. Por eso no es importante no olvidarnos de Dios. Sí oramos, Dios bendícenos, sí Dios prospéranos, sí Dios ayuda, y Dios ayuda, Dios bendice. Pero la pregunta es, ¿hemos puesto esas cosas materiales antes que a Dios? Primero, antes que Dios. Esas cosas materiales nos han apartado de Dios, de darle gracias de Dios, de buscar a Dios. Aquí hablan las cosas materiales. Hemos perdido el oro, dice, he perdido mi valor. ¿Y qué es más valioso que el oro, que ese material oro? Dice, ya no tienen valor. ¿Por qué? Porque las cosas materiales son inseguras. Yo he participado en ciertos funerales y déjeme decirle que todas personas que ya han partido la eternidad se fueron sin nada, ni siquiera un penny. Llegamos sin penny y, como dijo un pastor, nos vamos sin un penny. Ahora, no es que las cosas son malas. Hay cosas que necesitamos en la vida, carros, un hogar, una casa. Usted puede orar por una casa. Algunos quizás están rentando y todo eso es bueno. Pero cuando no es bueno es cuando ponemos esas cosas antes que a Dios. O nos olvidamos de Dios. Y esto fue lo que pasó en Israel. Fueron prosperados. Estaban en una tierra bendecida por Dios, pero se olvidaron de Dios. Prosperaron. Tenían dinero, tenían oro, tenían plata,
tenían de todo, pero se olvidaron de Dios. Y ahora aquí las cosas materiales diciendo, hemos perdido nuestro valor. Todo es por nada. Este país, qué poderoso que estamos. Y usted y yo debemos de dar gracias a Dios porque vivimos en un país prosperado por Dios, bendecido por Dios. Pero estamos mirando que las cosas están cambiando. Y una de las razones por qué están cambiando es porque como nación nos estamos olvidando de Dios. Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de acercarnos a Dios. Es tiempo de poner a Dios primero en nuestras vidas. Ahora, por último, vemos que las gentes van a hablar, el pueblo de Israel va a hablar aquí. Y es una oración a Dios. Dice, acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Fueron llevados cautivos, ahora eran esclavos, maltratados. Y ahora están acordándose de Dios. Mire esto, qué interesante que antes no se acordaban de Dios cuando estaban en Israel, cuando eran prosperados, cuando estaban bendecidos, pero ahora no tienen nada. Ahora son maltratados, ahora están en un lugar extranjero, un país extranjero, son esclavos, son maltratados, son golpeados y ahora se están acordando de Dios. Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños. Ya toda esa tierra ya es de otros. Nuestras casas a forasteros. Ya nuestras casas son de otras personas. Huérfanos somos sin padre. Nuestras madres son como viudas. Nuestra agua bebemos por dinero. Tenían que comprar el agua con dinero. Hoy en día compramos el agua con dinero. Compramos nuestra leña por precio. Todo les cuesta. Esas cosas que no le pusieron mucho valor, que no ponían atención, ahora les está costando. Yo recuerdo al principio de este virus, uh, cómo la gente corrió a la marqueta y cómo ciertas cosas se empezaron a terminar pronto. Por ejemplo, el papel del baño, que hasta le subieron al papel del baño. ¿Qué valor tiene y tenía el valor del papel del baño? Y otras cosas. Uh, el hand sanitizer, como le dicen. Uh, y ahora, gracias a Dios, todo eso, fui a la tienda ayer y miré que había mucho, sobraba ahora todo eso. Pero ¿qué hemos aprendido? ¿Qué estamos aprendiendo de todas estas cosas que están pasando? Que lo más importante no le hemos puesto atención, lo más importante no lo hemos puesto valor como Dios. Como nación nos hemos olvidado de Dios. Es importante entender la importancia de poner a Dios primero en nuestras vidas. Ahora la gente aquí se está acordando de Dios. Ahora, entre todo esto, todo lo que pasó, ellos regresaron. Pasó un tiempo. Pero hay algo importante que le quiero decir aquí, y esto lo dijo el profeta Jeremías. En el capítulo 3, cuando él habló, lo dejé por el último, dijo él estas palabras importantes. Dice en el versículo 22, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Dice Jeremías, mira, por la misericordia de Dios no hemos terminado. Porque si Dios trayera realmente juicio por todo, no quedaría nada. Pero dice, por su misericordia estamos aquí todavía.
Y Él dijo, sus misericordias son nuevas cada mañana. Aleluya. La misericordia de Dios es grande. La misericordia de Dios es sin límite. Y este día quiero decirle que aún hay tiempo de acercarnos a Dios. Aún hay tiempo de buscar a Dios. Porque el amor y la misericordia de Dios es grande. Si hay algo que podemos aprender de todo esto es esto, que sin Dios nada podemos hacer y que el amor y la misericordia de Dios es grande. Y que es tiempo de buscar y dar gracias a Dios. Es tiempo de poner a Dios primero en nuestras vidas. Vamos a orar, aleluya. Si usted es esa persona y quisiera usted acercarse a Dios y recibir al Señor Jesús como su Señor y su Salvador, este es el día en el cual usted lo puede hacer. Voy a pedir que haga esta oración. Repita esta oración. Diga, Señor Jesús, te doy gracias porque tú pagaste el precio de mis pecados. Te pido perdón. Te pido, Señor, que entras a mi corazón y a mi vida. Te pido, Señor, que de aquí en adelante, Señor, tú seas primero en mi vida. Gracias, Señor Jesús, por tu amor y tu misericordia. Amén. Señor, ahora yo oro por cada persona, Señor. Yo oro, Señor, por cada ser humano, Señor, por nuestro mundo, Señor. Señor, estamos viviendo en tiempos difíciles, en tiempos, Señor, inseguros. Y todos hablan, Señor, que hay que hacer esto, hay que escoger este presidente, aquel presidente, Señor. Todos tienen respuestas, Señor. Pero, Señor, tu palabra es la que nos da la respuesta. La respuesta eres tú, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a reconocer esto. Señor, no nomás a nosotros como cristianos, Señor, sino a todo ser humano, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que tú eres la respuesta, Señor. Que tú eres, Señor, lo que necesitamos en esta vida, en este mundo. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor, Señor, hacia nosotros. Deja, Señor, que tu amor y tu paz, Señor, reine en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, para siempre. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias damos al Señor una vez más por su palabra y sigamos adelante. Recordemos que Dios está ahí. Él no nos va a dejar nunca, nos va a desamparar. Pero en este día pongamos al Señor primero en nuestras vidas. Usted va a ver grandes cosas en su vida. Dios lo bendiga, Dios lo guarde para siempre. Amén y amén.